Breve biografía de Dios. Dios es un espíritu eterno. Invisible, todopoderoso, luz inaccesible. No está formado por muchos espíritus, es solo un espíritu. Él creó el universo y todo lo que podemos ver. Las cosas invisibles y todo lo relacionado con lo espiritual. Lo creó por Él y para Él. Dios es espíritu, y cuando este espíritu habla, viene la palabra creativa de Dios, lo que la Biblia llama el verbo de Dios. El verbo es la acción, el verbo es la palabra hablada de Dios. Por eso dice la Biblia que todo fue creado por medio del verbo. El verbo de Dios es su misma palabra, no es otra persona, no es otro espíritu. En el Génesis, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios por medio de la palabra hablada o el verbo creativo, creó arcángeles, ángeles, querubines, y al final creó al hombre. Le dio vida eterna y lo puso en un lugar muy especial para que fuera el Señor de la tierra. Dios le da vida eterna a las personas que le obedecen. El hombre desobedeció y se salió de la eternidad. Por desobedecer a Dios, ahora se encontraba en un pequeño espacio de tiempo y moriría. Antes de que el hombre desobedeciera al mandamiento, Dios ya tenía un plan para restaurarle la vida eterna al hombre que había fallado. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora Dios siendo espíritu, un espíritu no se puede volver carne. La Biblia dice que lo que se volvió carne fue el verbo, es decir, la palabra misma de Dios. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios engendra a su Hijo en el vientre de una virgen. En el cuerpo de su Hijo, el verbo hecho carne moraría Dios mismo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Dios el Espíritu Santo moraría en un cuerpo de carne el cual Dios mismo llamó su Hijo. El Hijo el cual era la misma palabra de Dios encarnada, así como nosotros, debemos ser la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios en nuestros corazones. Esto no nos hace otro Dios o nos hace iguales a Dios, sino que nos hace hijos de Dios. Cuando Jesús el Hijo de Dios fue lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo eterno e invisible, ya no era solo Jesús, sino Jesús Cristo, es decir, Jesús el ungido. La palabra Cristo significa ungido, en este caso, ¿ungido con qué? Con el Espíritu Santo de Dios, ya que Dios es Espíritu, y el Espíritu Santo según la Biblia es el Padre de Jesús. Emmanuel. Dios, el Espíritu Santo, con nosotros, dentro del cuerpo de su Hijo Jesús. Jesucristo es la misma imagen de la sustancia de Dios, la imagen del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen del Espíritu Santo invisible. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. El plan de Dios es limpiar tu corazón de toda maldad, poner en él su Espíritu Santo, para cuando tu carne regrese al polvo, tu espíritu se vaya con Dios a morar con él en la dimensión de la eternidad.